Prisión preventiva para Santos Cerdán, hasta hace apenas 2 semanas la mano derecha del mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y aquí sigue sin dimitir nadie. Veámoslo. Este lunes, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, es decir, ex número 3 del partido, ex mano derecha del presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha declarado ante el Tribunal Supremo por las acusaciones que pesan sobre él respecto al cobro de comisiones ilegales amañando contratos de obra pública. Y a pesar de la enorme evidencia que ha recopilado la Guardia Civil en contra de Santos Cerdán, este ha terminado negándolo todo. Por un lado, ha manifestado ante el Tribunal Supremo que él no se reconoce en todos los audios que tiene la Guardia Civil en los que aparece reconociendo el cobro de comisiones ilegales e instando a la adjudicación irregular de contratos de obra pública. Y por otro lado, también ha negado la validez del contrato de adquisición de la mitad de las acciones de una empresa, Servinavar, que resultó a su vez adjudicataria de diversos contratos de obra pública por parte del gobierno autonómico de Navarra. Dicho de otra manera, Santos Cerdán no ha buscado construir una narrativa en la que encajen perfectamente todas las pruebas en su contra que ha recopilado la Guardia Civil, tratando, por ejemplo, de contextualizar esas pruebas y demostrando que no significan lo que a primera vista parecería que significan. No, la estrategia por la que ha optado ha sido poner en duda la credibilidad de las pruebas. Y es que es perfectamente consciente de que no hay ningún relato creíble en el que puedan encajar todas esas pruebas. Por tanto, si quieres salvarte, la mejor estrategia procesal consiste en disputar la fiabilidad de las mismas, con la esperanza de que el tribunal termine invalidándolas y de que por tanto no tengan ninguna prueba contra ti, porque ha invalidado toda la abundante evidencia existente. Es más, Santos Cerdán ha llegado a insinuar durante su declaración que todo este proceso judicial en su contra en realidad es una persecución política por haber sido el gran facilitador de la investidura de Pedro Sánchez, negociando tanto con los nacionalistas vascos como con los nacionalistas catalanes. Y claro, de entrada, cuando uno escucha estas explicaciones, pues parecen sumamente ridículas. Tan es así que el Tribunal Supremo ha decidido enviarlo a prisión preventiva al considerarlo cabeza de una trama criminal y considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Claro, si tenemos un montón de audios, de documentos y de otras pruebas en tu contra, donde se acredita que has cobrado mordidas amañando contratos de obra pública y tu única explicación es que todas esas pruebas son falsas y que además todo esto es un caso de lawfare, de persecución judicial contra un político por haber facilitado la conformación de un gobierno progresista encabezado por Pedro Sánchez, pues obviamente estamos ante una respuesta muy pobre frente a la contundencia de las pruebas y qué menos que mandarte a prisión preventiva para que no te fugues, para que no destruyas más pruebas y también para que no coacciones a otros testigos en esta causa. Sin embargo, mucho cuidado, porque en estas declaraciones de Santos Cerdán podría haber mucha más chicha de lo que aparenta. En primer lugar, tengamos en cuenta que estas declaraciones de Santos Cerdán, la de que todo este proceso judicial es una persecución política por haber sido él quien armó el gobierno de coalición, el gobierno de progreso encabezado por Pedro Sánchez, todo esto lo cuenta Santos Cerdán a preguntas que le formula su abogado. Por tanto, esta pregunta y esta respuesta absolutamente delirante y conspirativa ya venía preparada de casa. No es algo que improvisa súbitamente durante el juicio porque se le va la pinza. Y en segundo lugar, lo interesante no es tanto su tesis conspirativa de que esto es una persecución judicial por haber sido él quien confeccionó el gobierno de coalición,
sino lo que cuenta de manera accesoria a toda esta narrativa. Y lo que cuenta es que fue Pedro Sánchez, durante las negociaciones para su investidura en el año 2008, quien le remitió al dueño de Servinavar, Anchón Alonso, por la buena relación que éste tenía con el PNV y también con Bildu. Recordemos que Servinavar es la compañía que ha resultado adjudicataria de obra pública en Navarra y de la que se sostiene que Santos Cerdán compró el 50% del capital, previsiblemente a cambio de que llegaran esas adjudicaciones. Por tanto, aquí parece haber habido un cierto aviso a navegantes, que además resultaría coherente con la petición, que posteriormente fue rechazada, por parte de Santos Cerdán de que su declaración ante el Supremo fuera retransmitida en directo para el gran público. Estaba claro que Santos Cerdán quería soltar algún mensaje que tuviese algún receptor, y parece que el receptor de ese mensaje era Pedro Sánchez y también subsidiariamente PNV y Bildu, porque lo que está declarando ante el Supremo Santos Cerdán es que el contacto con este empresario presuntamente corrupto no lo forjó por sí solo, sino que previamente ya tenía algún tipo de relación personal, profesional o política con Pedro Sánchez, con el PNV y con Bildu. Es decir, está dando a entender que las ramificaciones de esta trama de corrupción que se están investigando van mucho más allá de su figura y que también alcanzan tanto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como a sus socios de investidura. Dicho de otra manera, no me convirtáis en la cabeza de turco de esta trama criminal, no hagáis que pague yo en solitario todos los platos rotos, o terminaré contando cosas. De momento, claro, todos los investigados por corrupción en este caso, Koldo, Ábalos, Cerdán, se guardan sus ases debajo de la manga para poder minimizar la sanción que pese sobre ellos. Koldo tiene grabaciones, no todas ellas las ha compartido, y Ábalos y Cerdán tienen información sobre hasta dónde llegan las ramificaciones de esta trama de corrupción, que desde luego tampoco han revelado hasta la fecha, porque son sus bazas negociadoras con el gobierno, y a través de la presión que pueda ejercer el gobierno con la Fiscalía, para salir tan bien parados como sea posible de este proceso. Y a pesar de todo ello, a pesar de que el Tribunal Supremo acaba de enviar a prisión preventiva por ser supuestamente la cabeza de una trama criminal al que era hasta hace 2 semanas mano derecha del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la organización de su partido, es decir, a pesar de que el Supremo considera que había una trama criminal organizada desde dentro del Partido Socialista Obrero Español, y a pesar de la creciente evidencia de que esa trama criminal no estaba contenida en la figura de Santos Cerdán o de José Luis Ábalos o de Koldo García, sino que se extendía por el conjunto del partido y también por el gobierno de España y por otros gobiernos autonómicos como el de Navarra o el del País Vasco, a pesar de todo ello, aquí no dimite nadie. Sánchez dice que ya ha asumido sus responsabilidades políticas por haber nombrado a Santos Cerdán y previamente a José Luis Ábalos secretarios de organización del PSOE que a lo largo de 7 años desarrollaron estas actividades criminales desde el partido y desde su gobierno, y como dice que ya ha asumido sus responsabilidades, que no sabemos cuáles son, salvo poner maquilladamente cara de muy apenado, pues entonces, claro, no necesita dimitir ni convocar elecciones. Sin embargo, a la luz de lo que vamos conociendo y de las insinuaciones que algunos de los principales acusados en esta trama, como Santos Cerdán, van haciendo, lo que deberíamos plantearnos es si Pedro Sánchez no dimite y no convoca elecciones porque tenga un exagerado apego al poder, o más bien porque necesite mantenerse en el poder para interferir directa o indirectamente en este proceso judicial y conseguir su impunidad.
porque si el Partido Socialista sale del gobierno y no tiene nada que ofrecerle a Santos Cerdán, quizá Santos Cerdán termine cantando y todos aquellos que desde el partido o desde el gobierno han participado en su trama criminal podrían terminar siendo investigados y condenados. La obstinación de Pedro Sánchez por no dimitir o no convocar elecciones después de todo esto solo se explica o por un hiperbólico delirio de grandeza o por un taimado plan para obstruir el funcionamiento de la justicia.